Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Baltasar Garzón recuerda cómo se subió al campanario del pueblo por una apuesta, a su padre cantando y silbando las canciones de Antonio Molina, y el día que su tío Gabriel le habló de la guerra civil. ¿A dónde vas tan corriendo, Baltasar? Hola, tío. Voy al parque que he quedado con los amigos. A pasarlo bien. Y cuidado, no te rompas la crisma, que tienes un peligro. Tendremos cuidado. No te preocupes. Te veré en casa para cenar. Anda, tira. No hagas esperar a los amigos. Adiós, tío. Yo lo que quería era salir pitando, quitarme del medio, irme con los amigos a las cimbras. Las cimbras son unos riscos que caen sobre el pueblo, sobre el parque del pueblo, que son impresionantes, y lo que hacíamos era escalarlos por allí. Nos íbamos a todo lo alto a hacer barbaridades corriendo por los pinos y por las piedras y lanzándole cebolletas a las niñas cuando pasaban con las profesoras por debajo en las calles, ¿no? Ese niño que pasaba el día corriendo y trepando por el campo es Baltasar Garzón, juez y magistrado de la Audiencia Nacional. Ha tenido a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se han producido en España durante las últimas décadas: crímenes de lesa humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles y chilenos durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad. Abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de españoles durante la dictadura argentina. En 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Desde entonces ha ocupado muchos cargos, ha sido asesor del Tribunal Penal Internacional y director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y por 20 universidades más en el mundo. Baltasar Garzón viene de una familia de trabajadores del campo, de un pueblo de Jaén. Sus travesuras se comentaban en el pueblo. Fue monaguillo y estuvieron a punto de ficharle como jugador de fútbol. Se empeñó en estudiar en el seminario, pero enseguida vio que el sacerdocio no era para él. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Baltasar Garzón nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, en Jaén. Nació en la casa familiar, en la calle principal de su pueblo, que ahora lleva su nombre. Nací en la casa que todavía sigue siendo la casa familiar, la casa de mi madre, porque en la herencia le tocó a mi madre. Entonces vivía mi madre con mis abuelos, con sus padres en la casa, y también mi padre ya casados. Y esa casa después, una vez que fallece mi abuelo, sigue siendo la casa de mi madre, aunque mi tío Gabriel vive con nosotros y su mujer allí, y varios años, de ahí la relación tan íntima que yo tengo con mi tío Gabriel. Mi madre dice que fue un parto fácil, que nací un miércoles, si no recuerdo mal, a esto de las 3 y pico de la mañana, que fue un parto fácil, placentero, y que estaba totalmente enganchado, muy enmadrado y muy enfadado cuando me retiraron el pecho. Cuando me retiró el pecho a los 18 meses, que se fueron a hacer un viaje mi padre y ella, y por lo visto cuando volví me pasé una semana sin hablar con nadie ni acercarme, porque estaba muy enfadado porque me habían quitado el alimento, ¿no? Nacimos todos en la casa familiar, que en la calle que se llamaba la calle Mayor, era la calle principal, pero es una calle que ha tenido todos los nombres, ¿no? Porque también fue la avenida del Generalísimo, después fue la de la Constitución, y curiosamente, pero siempre se le decía la calle Mayor, ¿no? Y
y lo bueno es que ahora lleva mi nombre. Desde el año 93 le pusieron la calle Baltasar Garzón Real, de modo que siempre me ha dado un poco pudor decir, ¿dónde vives en Torres? Y yo digo, la calle Mayor. Eso de decir tu nombre, pues como que no. En el pueblo no había horarios ni fronteras. Jugaban al aro, a bolas, al fútbol o a correr por los riscos. Jugábamos en la calle permanentemente. Estábamos en la calle. Un pueblo se caracterizaba por eso, porque cuando tenías que ir al colegio, ibas al colegio, pero salir del colegio mientras que no te llevaban al campo a trabajar, porque en aquella época lo del trabajo infantil pues no se contabilizaba, vivías en el campo, participabas de las labores de la familia, de una familia agrícola como la mía. Lo que ocurre es que bueno, ibas a veces casi cuando te obligaban, ¿no? Porque lo que querías era jugar. Todo en el campo, todo al aire libre, todo sano, no había puertas, nos íbamos a bañar al chilanco de la puente. Chilanco es como una poza grande en el río y allí nos perdíamos y nos íbamos a jugar allí o a cazar ranas o irnos a cualquier sitio donde no nos encontraran. Hola, cuñado. ¿Vas para casa? Sí, voy a llevar estas cestas que necesita María y me vuelvo a la finca. Te acompaño. ¿Te ayudo con las cestas? Sí, coge estas. ¿Sabes a quién acabo de ver subido a un poste de teléfonos haciendo el pino? No me lo digas que ya lo sé. Al insensato de mi hijo. Eso es. Estaba ahí subido. Al principio no lo he reconocido y le he dicho, niña, baja de ahí. Pero luego he visto que era él. Un día se va a matar, no tiene cabeza. En cuanto le vea se va a enterar. No le digas nada de momento. A verás cuando se entere María. No da para sustos con Baltasar. Es un buen chico, un poco travieso nada más. Travieso y temerario. No le tiene miedo a nada. Anda siempre haciendo apuestas con los amigos. Esto era una apuesta, creo. Estaba abajo su amigo Manolo esperándole. Otro que tal baila. Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, de momento callaos. Tampoco le vamos a dar un disgusto a María. Son cosas de niños. Le tienes muy protegido. Por algo es mi sobrino favorito. Hola, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? Pensaba que estabas en casa. Nada, he salido un momento, pero ya vuelvo. ¿De qué hablabais? De nada. Hombre, de algo hablaríais, digo yo. Nada importante. Vamos a casa que estas cestas pesan. Baltasar era muy travieso. En cuanto se escapaba, montaba una trastada. Cree que si se pregunta hoy a los viejos del lugar por Baltasar, el hijo de María Real, recordarán muchas travesuras. Y sobre todo en un caso que ascendía hasta a lo largo de un poste de Telefónica o de la luz, que era de estos de cemento, que eran chatos arriba, y la apuesta era que ganaba 10 reales y un corta uñas y subía hasta arriba y hacía el pino en lo alto, ¿no? Entonces subí y llegué, hice el pino y me senté. Y en eso pasó mi tío Gabriel por debajo, que volvía del campo, y entonces me dijo, muchacho, ¿qué haces ahí? Y claro, no sabía quién era yo, ¿no? Entonces, torpe de mí, le dije al que estaba abajo, que era el de la apuesta, digo, como le digas algo te mato. Dice, ya no hace falta que me digas quién eres, ya no hace falta que me... Se fue y claro, yo decía, bueno, ya me cae la de Dios es Cristo, ¿no? Que mi amigo Manolo el Pataleto, que se llamaba, que después llegó a ser director de Sony España, resulta que no me paga la apuesta. Y entonces le di una buena felpa de golpes, nos peleamos, ¿no? Y entonces cuando llego a casa yo no había dicho nada, mi tío no había dicho nada todavía, y el padre aparece con el hijo, con Manolo. Pero claro, iba como un exeomo, ¿no? Entonces pedirle cuentas a mi madre. Entonces, antes que nada, le dije, es que no me ha pagado la apuesta. Y dice, ¿qué es eso de la apuesta? Dice, no, pues que me había apostado un corta uñas, 10 reales y un corta uñas. Sí, subía y hacía el pino.
Y entonces, cuando yo creía que me iban a caer a mí la de Dios es Cristo, pues el padre se volvió y le dio un bofetón al hijo y dice: las apuestas se pagan. Dio los 10 reales y el corta uñas, sacó el corta uñas y me lo dio. Baltasar Garzón era monaguillo y aquello era una excusa para seguir haciendo travesuras. Con 9 años se subió a las campanas de la iglesia, otra vez por una apuesta. Cruzó de una campana a otra por un pollete de 10 centímetros. Una iglesia, la de Santo Domingo, que es muy bonita y tiene un campanario que tiene una caída serán de 30 a 40 metros, y entre campana y campana pues hay un pasillo de unos 10 centímetros, 15 centímetros, y entonces como yo era monaguillo, pues tenía acceso a la iglesia, desde beberme alguna copita de vino de misa, que es lo que hacíamos los monaguillos, a subir al campanario y buscar nidos de pájaros allí. Pues un día se me ocurrió, con una apuesta, con uno de los amigos, pues decir: pues ¿no eres capaz de pasarte de campana a campana? Y yo dije: pues sí. Sencillamente me coloqué en una campana, en una de las ojivas, y me pasé por delante, pegando la espalda a la pared, a unos 30 metros de caída, y bueno, pues una de las señoras que me vio desde la plaza se mareó, pues en fin, y claro, inmediatamente dice: no, pues es el hijo de María Real, ¿no? Por el principio, Baltasar Garzón, Cadena SER. Los abuelos maternos de Baltasar Garzón eran Luis y María Juana. El abuelo fue teniente de alcalde durante la República. Era un hombre querido a pesar de su ideología conservadora. Se llamaba Luis Real, fue juez de paz, y cuando llegó el Frente Popular, el Partido Comunista y el Partido Socialista lo protegieron. El abuelo paterno de Garzón fue el primero de todos los Baltasar de la familia. Familia trabajadora, el abuelo Baltasar y la abuela María Josefa eran todos trabajadores. Mi abuelo Baltasar le llamábamos papachás, porque como no sabíamos decir Papa Baltasar, en mi pueblo a los abuelos se le llama papa, ¿no? Entonces el mayor no sabía decir Papá Baltasar y se quedó en papachás, y así fue. Entonces eran papachás y mamapesa. Y entonces el primer primogénito, mi primo Baltasar, todos los primogénitos nos llamamos Baltasar porque es la tradición, ¿no? Primer primogénito, nombre del abuelo paterno. Primera o segunda primogénita o mujer, nombre de la abuela paterna. Luego, nombre del abuelo materno, nombre de la abuela materna. Así que todos los primos por parte de padre nos llamamos Baltasar. Mi abuelo, serio, mi padre le hablaba de usted, que a mí me resultaba aquello alucinante, ¿no? Porque yo le hablaba de tú a mis abuelos, pero yo cuando oía a mi padre con un respeto impresionante, y decía: bueno, esto como que le habla de usted. Y ya le dije un día: digo, pero papá, ¿por qué le llamaste usted a papachás? Dice: bueno, porque es que esa es la costumbre y bueno, y tenemos un respeto y demás. Yo creo que no llegó a hablarle de tú nunca. Mi padre era un trabajador nato, trabajaba de sol a sol, le gustaba muchísimo la música, aprendió a tocar la trompeta, la tocaba muy bien, me enseñó a mí solfeo, a los hermanos también,
Y bueno, y compatibilizaba, como mi abuelo era tan severo, decía, muy bien, tú quieres tocar la trompeta, tócala, pero después de trabajar. El abuelo imponía esas normas. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana, iba a trabajar en el campo todo el día, luego llegaba, tocaba la trompeta en la banda de música del pueblo y a ver a la novia. Y luego tenía que irse y a las 3:30, a las 4 de la mañana levantarse otra vez para ir a trabajar. El padre de Baltasar se llamaba Ildefonso Garzón Cruz. Era agricultor y trabajó muy duro toda la vida. Era un hombre de campo, sencillo, progresista y callado, de pocas palabras y de emociones muy fuertes. Tocaba la trompeta en casa y también con la banda del pueblo. Les enseñaba solfeo a los hijos y cuando llevaba a Baltasar hijo a trabajar al campo, con 5 años, encima de los mulos, iba cantando o silbando. Silbaba, me gustaba muchísimo silbar, sabía, cantaba flamenco, entonaba muy bien, le encantaba Antonio Molina y él empezó así y hasta muy... Tenía la pipeta de la trompeta, yo creo que la tuvo hasta cuando falleció, que falleció muy joven, con 63 años. Sí, yo el do, re, mi, fa, sol, sí, si, la, sol, sí, do, re, mi, fa, sol, sí. Todo eso lo aprendí y aprendí a tocar la guitarra con los acordes de solfeo que él me enseñó y luego ya la desarrollé más en el seminario, ¿no? Pero era muy duro, era durísimo, le gustaba muchísimo la música, yo creo que y cualquier tipo de música. Y la afición a la música en mi casa y sobre todo la mía también viene de ahí, porque a mí me gusta todo tipo de música y conocer las historias de la música. Escuchadme todos, escuchadme un momento. Para celebrar nuestro conocimiento accidentado, aunque feliz, mañana en la mina se hará fiesta. Recuperable, ¿eh? Por hoy se acabó el trabajo. Todos a la superficie. Y en el camino una cancioncita no vendrá mal, joven. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron. Antonio Molina fue un actor y cantante de copla y flamenco con una enorme popularidad en los años 50 y 60. Tenía una voz aguda y cristalina y un falsete inconfundible. Después protagonizó numerosos espectáculos teatrales y varias películas. Durante los años 60 recorrió Europa con un enorme éxito. Llegó a editar más de 30 álbumes y más de 1000 canciones. Su mayor éxito fue la copla Soy minero. Otros fueron Soy un pobre presidiario o Cocinero, cocinero, canciones de la posguerra que enaltecían los oficios humildes y replicaban los estereotipos machistas en la época franquista, incitando a los hombres, especialmente a los de clase baja, a trabajar con hombría y valor. Fue uno de los primeros artistas que dio conciertos en plazas de toros ante más de 10.000 personas. Soy minero era la canción que cantaba y silbaba a todas horas el padre de Baltasar Garzón. Sí, o incluso la silbaba. Mi padre silbaba muy bien, a mí me enseñó los silbos y yo silbé bastante bien, hasta un punto en que ya dejé de hacerlo, pero más por las operaciones bucodentales que por otra razón, ¿no? Antonio Molina le encantaba, a otros muchos también, pero sobre todo Antonio Molina en mi memoria. Había otros cantaores que le encantaban. Y la historia de Antonio Molina tiene ese principio que yo lo recuerdo con mi padre y con todo lo que nos contaba y decía historias, y luego cuando él cae enfermo en el año 85 con una trombosis y ya no un ictus y ya no se recupera hasta 2 años y medio hasta que fallece y bueno, pues Antonio Molina después de ese momento quedó como proscrito porque mi madre le producía muchísimo dolor oírlo y casi 20 años después lo volvimos a recuperar y se pudo volver a ver alguna película de Antonio Molina y cantar y los cantes de Antonio Molina y lo de las películas mi padre las podía ver
50 veces y de vamos a verla otra vez. Y venga, y vamos a verla otra vez. Y las veía una vez y otra vez, le encantaba. ¿Cuándo llegamos? En un ratillo, Baltasar. Aún queda camino. Hemos salido de casa hace poco. ¿Tienes frío? Sí. Toma, ponte la manta encima. Pronto amanecerá y hará más calor. ¿Por qué salimos siempre de noche, papá? Porque tenemos que llegar los primeros al mercado. Cuanto antes pongamos el puesto, mejor. ¿Por qué? Antes venderemos lo que tengamos que vender y luego vuelta para casa. ¿Y por qué no viene mamá? Tu madre monta el puesto en Torres. Lo repartimos para poder vender más. Yo quiero ir con mamá. Pero si has sido tú el que querías venir conmigo. ¿Te encanta montar en la mula? Sí, pero ahora quiero con mamá. Pues no puede ser. El próximo día te lo piensas mejor. Ay, no sé qué le pasa a esta burra. Anda quejosa últimamente. Esta pata de aquí no la apoya bien. ¿Se va a morir? No se va a morir. Aún le queda mucho para hacer a esta burra. Llamaré a Ricardo para que le eche un vistazo. Ayer ya me fijé que no iba bien del todo. Papá. ¿Qué? ¿Cuándo llegamos? El padre de Baltasar Garzón era muy tozudo. Tenía un carácter incansable. Su hijo le compara con Sísifo, empeñado en empresas casi imposibles. Garzón cree que ese carácter de su padre, junto a la amabilidad y sensatez de su madre y a la responsabilidad que le enseñaron en el seminario, han marcado su carácter. Que yo desde muy pequeño, desde 5 o 6 años, le acompañaba al campo. Me acuerdo muchas ocasiones cuando él iba a vender los productos de la tierra, de la agricultura, pues la sandía, los melones, los tomates, los pepinos, las berenjenas, lo que estuvieran sembrados al pueblo vecino, que era Mancha Real. Pues había que salir a las 5 de la mañana, son 12 kilómetros, íbamos con las bestias cargadas, se montaba el puesto en la plaza de allí de Mancha Real, mientras que mi madre lo montaba en la plaza de abastos del pueblo para vender también la verdura, las hortalizas. Y yo iba con mi padre y teníamos que ir los primeros. Y mi padre tenía que abrir el puesto el primero, porque decía que si se ponía el primero lo vendía antes y nos volvíamos para atrás. Y yo decía, sí, así tengo el día libre. No, para trabajar otra vez. O sea, era una cruz, ¿no? La madre de Baltasar Garzón se llama María Real. De carácter locuaz y luchador, era un complemento perfecto de su marido. Yo no recuerdo haber visto a mi madre enfadada, siempre pacificando, siempre con una diplomacia natural, una inteligencia natural impresionante. Llevaba muy bien a mi padre. Mi padre tenía un pronto muy cabezón, ¿no? En eso me parezco un poquito a él, ¿no? Un arranque, a veces yo decía arranque de caballo y parada de burra, ¿no? Entonces ella lo sabía manejar muy bien y si bien al principio la confrontación era problemática, después se lo llevaba a su terreno y entonces se hacía en definitiva lo que ella decía, como lo decía, y además con un cariño, un amor y una inteligencia natural impresionante, ¿no? Los dos eran súper inteligentes, que a mí es algo que me duele. Me duelen muchas cosas de la dictadura, ¿no? Pero esa es una de ellas. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres inteligentes, con unas ansias de conocer y de saber y quedaron frustradas por esa visión pacata, torpe, autoritaria de un régimen que que reconducía a la gente a los 14, 15 años, tenían que salir de la escuela e irse a trabajar porque había que alimentar a muchas bocas y no había posibilidades. Mi tío Gabriel era el hermano mayor de mi madre, de todos los hermanos de mi madre. Y
junto con el segundo, Luis, les tocó ir a la guerra. A él primero, el segundo era menor y entonces estuvo menos tiempo, pero mi tío Gabriel sí estuvo en el frente en distintos frentes, pero en Teruel ya lo detienen y después lo juzgan y le condenan en 2 sentencias a muchos años de cárcel, que luego se la conmutan. Y él era un hombre conservador, católico, apostólico, romano. Por tanto, parece que su ubicación más adecuada hubiese sido el bando sublevado, ¿no? El bando nacional. Sin embargo, le pilla le coge cuando está haciendo la mili, y él, que tiene la oportunidad de irse al bando contrario, dijo que sobre todo él cumplía la ley, y la ley era la legalidad republicana, y que no iba a dejar de hacerlo, ¿no? Y era un hombre muy ilustrado, pero también de estudios primarios, pues como hablaba tan bien y arengaba tan bien, lo matan al comisario político de su unidad y le dicen que tiene que ocupar el cargo. Dice que él no tiene ningún conocimiento, y le dicen, bueno, pues si quieres esto, y si no, ya sabes lo que te espera, ¿no? Total, que asume un papel protagónico en la unidad donde estaba, luego es detenido, juzgado y demás. El abuelo de Baltasar Garzón tuvo un encuentro fortuito con el padre de un general cuando iba a ver a su hijo a la cárcel. Y a través de la relación con un general, el general Villegas y Marmolejo, de mi abuelo, que es una historia muy larga, de que van los dos, va él a ver a su hijo, a mi tío Gabriel, en Córdoba, que estaba en la prisión, y el padre de ese general iba y coinciden en la misma pensión porque su hijo estaba de general allí, o de militar, pero del bando nacional, ¿no? Y entonces se encuentran los dos en la pensión, hablan y dice, bueno, si cuando usted vuelva a su tierra y demás, pues si quiere escríbame y ya me pide, yo me interesaré por su hijo. De esa forma se consiguió que trasladaran luego a mi tío ya a Jaén y que le conmutaran la pena, ¿no? Tío, ¿por qué te metieron en la cárcel? Por hablar bien. ¿Cómo? Así es. Mataron al comisario de mi unidad. Y como a mí se me daba bien lo de dar discursos, me pusieron a mí de comisario. ¿Podrías haberte negado? Imposible. Había que hacerlo sí o sí. Y luego me detuvieron, me juzgaron y me metieron en la cárcel de Córdoba. No tiene mucho misterio. ¿Y en la cárcel qué hacías? Pasar penurias. Nos daban poco y mal de comer. En invierno hacía mucho frío y muchos se enfermaban y se morían. Para mí lo peor eran los piojos y las ratas. Pero bueno, ¿de qué estáis hablando aquí? Le he preguntado al tío por la cárcel. ¿Pero estáis locos o qué? ¿Aquí con todo abierto? No pasa nada, María, ya es tarde, no hay un alma por la calle. Pero bueno, tú todavía no te has espantado con todo lo que has vivido, ¿eh? Hay que oír, ver y callar. Lo demás solo trae problemas. Pero mamá, eso pasó hace mucho tiempo. No es suficiente. Aquí tienes a la Guardia Civil cada 2x3 preguntando por tu tío. Y vosotros aquí hablando como si nada, con todo abierto. Bueno, el chico tiene interés y está bien que lo sepa. Sí, pero luego se le meten ideas raras en la cabeza y él lo que tiene es que estudiar. Tranquila, mamá. Si queréis hablar, pues ser un poco más listos. No necesitamos meternos en ningún lío. Él cuenta sus historias, mi madre contaba algunas, pero siempre había mucho silencio. Nunca se hablaba de estos temas. Yo lo que recuerdo es que iba a la Guardia Civil, pero me decían, no, es que viene porque van por todos los cortijos y tal, viendo. Se presentaba en mi casa con cierta frecuencia. Luego ya más adelante, cuando vivíamos en Linares, si mi tío Gabriel venía a ver a mi abuela, que vivía con nosotros, con su hija, el día de antes se presentaba la Guardia Civil allí. En cambio, si venía otro hermano, otro tío, no venía la Guardia Civil. Y yo iba hilvanando historia, es decir, que aquí ocurre algo, ¿no? Y conforme iba creciendo, pues yo le iba preguntando y él me fue contando.
Y de esta manera yo tuve conocimiento, mis primeros conocimientos de la guerra civil. Pero lo decía muy templado, pero eso sí, con mi madre se enfadaba, decía, ya estáis hablando otra vez, nos dejaba, cerraba ventanas y estábamos hasta las 6, las 7 de la mañana, él contando mi historia, yo ya adolescente, ¿no? El maquis fue el conjunto de movimientos guerrilleros que combatieron a la dictadura franquista y resistieron en el monte hasta 2 décadas después del final de la Guerra Civil. En Francia tienen estatuas y en España los documentos oficiales los llaman bandoleros, forajidos o criminales, y cuando eran abatidos por la Guardia Civil se les enterraba en fosas comunes. La palabra italiana macchia, de la que deriva la española a través del francés, define un campo de matorrales. Ese era el hogar de las guerrillas rurales. En España, hasta el año 1944, a los huidos al monte organizados en guerrillas se les conocía como guerrilleros, los del monte, fugados o emboscados, entre otros, hasta que se extendió la palabra maquis. Muchos escaparon a Francia cuando dieron por perdida una batalla imposible. Unos pocos se quedaron. Los 2 últimos fueron abatidos en 1957. Los maquis sobrevivieron en cabañas de ganado, compartiendo el calor con vacas y caballos, ocultos en zulos de casonas o escondidos en pajares, caminando por la noche por senderos de cabras, atravesando barrancos y durmiendo en cuevas naturales o agazapados entre matorrales. Los maquis se movían principalmente por zonas montañosas de toda la península, sobre todo con bosque para cobijarse y que estuvieran cerca de pueblos, para poder tener colaboradores llamados enlaces, que en su mayoría eran mujeres. Los enlaces estaban mucho más expuestos que los maquis a la actividad represiva de las fuerzas del orden. Durante los años de la actividad guerrillera en España, fueron detenidas 20.000 personas por colaborar con el maquis. Otras sufrieron torturas y años de cárcel, y más tarde el destierro para evitar que siguieran actuando de enlaces. Había en Torres un maqui que era Pajuelas, que fue luego hecho prisionero en la zona de Valencia y lo fusilaron, ¿no? Y algún otro más en los cerros de Albanchet y demás. Y allí Pajuelas está por la zona de Sierra Mágina, donde estaba el hueco, la finca familiar, ¿no? Y estaba por allí, iba, y el hombre pues le daban comida o pedía comida, incluso imponía que le dieran, y entonces decía, pues te amenazaba, decía, dame, pero yo lo apunto porque yo soy un hombre honesto y yo voy a pagar todo lo que se me dé. Claro, lo que nadie pensaba es que la puñetera libreta de Pajuelas fue después la prueba que la Guardia Civil tuvo para imputar y condenar en un juicio sumarísimo a todos aquellos que le habían dado algún alimento o algo de esto, entre ellos mi tío Gabriel. Y lo juzgan de nuevo, que tengo el procedimiento que mi hija María me lo consiguió, todo el procedimiento ya con todas las pruebas, bueno, las no pruebas que hubo en el procedimiento estaban en los archivos de Jaén, y fue pues como todos los juicios sumarísimos, es decir, un desastre sin pruebas, sin nada, y una condena porque había que condenar. Por el principio, Baltasar Garzón, Cadena SER. El pueblo donde nació Baltasar Garzón es Torres, coronado por el cerro de Aznaitín, que con sus 1.745 metros de altura puede verse en toda la provincia de Jaén. Esa montaña ha ejercido siempre un magnetismo sobre las gentes de la comarca. Hay numerosas leyendas sobre ella en los pueblos de alrededor. Una es la del tesoro del monte Aznaitín, que cuenta que en el cerro se oculta oro. Antonio Machado ejercía su cátedra de gramática francesa en el Instituto de Baeza. Desde la ventana de su clase veía el Aznaitín y lo llevó a sus poemas. Desde mi ventana, campo de Baeza a la luna clara. Montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina. De luna y de piedra también los cachorros de Sierra Morena. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar. Campo, campo, campo.
Torres es un pueblo que está en las faldas de Sierra Mágina, a la espalda del cerro del Aznaitín, que Antonio Machado lo cita en sus poemas porque divide la zona donde está Torres a la espalda del Aznaitín, y enfrente, en la otra ladera, está al fondo Baeza. Antonio Machado dio clases en el Instituto de Baeza, donde yo también estudié en el aula en donde daba clases Antonio Machado. Está protegido el pueblo por montañas, de modo que para llegar a él apenas te faltan 500 metros y sigues sin verlo, y de golpe en una recurva en la carretera de Mancha-Real a Torres te encuentras con un pueblo pegado a la ladera de una montaña, y una iglesia que está con un declive de 100 metros de caída, en unos arcos y unas calles que son absolutamente rompedoras de piernas y rodillas. Se llama la Rambla de San Gil, y que vino motivado por una nube que causó muchos muertos y partió el pueblo por la mitad. Torres tiene temperaturas extremas, nieva en invierno y casi en primavera, y hace mucho calor en verano. En 1843 se produjo una tremenda tromba de agua que provocó la muerte a 55 personas. Desde entonces, la Rambla de San Gil, que divide el pueblo, arrastra la tierra procedente del monte, y en época de crecidas sube mucho el nivel del agua. La familia paterna de Baltasar Garzón eran trabajadores del campo. El hijo menor, el hermano menor, Víctor, mi abuelo decidió que estudiara, ¿no? Lo cual en aquella época daba idea de mi abuelo paterno, ¿no? Pero lógicamente solo podía estudiar uno, de modo que todos los demás trabajaban en el campo y pudieron costear que Víctor estudiara, hizo perito industrial. Después él trabajaba en CAMSA como perito, y después era en la época en que CAMSA tenían cierta prioridad para trabajar los familiares de quienes ya estaban o eran trabajadores de CAMSA. Entonces él le propuso a mi padre esa posibilidad, después de que mi madre hablara con mi padre diciendo que teníamos que salir del pueblo. De una o de otra forma teníamos que salir, y ella llegó a decir: si tú te quedas aquí trabajando, yo me voy con los hijos, porque yo quiero que los hijos estudien. Y no podemos seguir aquí en el pueblo porque no vamos a vivimos bien en ese momento, pero el día de mañana era evidente que eso no iba a ser así. Mi madre quería sobre todo que en el ámbito del estudio la cultura era una adelantada a su tiempo. Dijo: no, yo me voy con los hijos y me voy a Granada. En 1917, el mercado energético español estaba controlado por las llamadas Siete Hermanas, empresas extranjeras que funcionaban como un cártel. La situación económica y política surgida de la Primera Guerra Mundial permitió al gobierno de la dictadura de Primo de Rivera expropiar a las empresas extranjeras y crear una empresa bajo control español y con presencia del Estado. Así nació en 1927 CAMSA, acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima. La reacción de petroleras como la Shell o la Standard Oil, que controlaban el 80% del mercado mundial del petróleo, fue impulsar una campaña diplomática contra el gobierno español y el boicot en la venta de crudo a España. La recién nacida Unión Soviética era el único estado que estaba al margen, con lo que España negoció la adquisición de petróleo soviético. Durante la Segunda República, CAMSA se centró en la comercialización del petróleo. Tras el estallido de la Guerra Civil, la empresa quedó dividida entre los dos bandos y llegaron a operar dos estructuras empresariales de forma separada. En la zona republicana, la compañía controló inicialmente la mayor parte de las reservas de petróleo que existían en España. A pesar del pacto de no intervención promovido por Londres y París, la República consiguió obtener sus suministros a través de la Unión Soviética y Rumanía.
Paralelamente, en la zona franquista, CAMSA firmó en 1936 un acuerdo con la norteamericana Texaco que le garantizaba el suministro de petróleo. El presidente de Texaco, el pronazi Thorkild Rieber, jugó un papel clave en las negociaciones. Bajo la dictadura franquista se mantuvo el régimen monopolístico. Existía una grave carencia de combustibles y en los círculos falangistas se criticaba la falta de inversiones por parte de la compañía. Con la llegada de la democracia en 1981 se decretó la integración de la empresa en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, que agrupaba otras asociaciones estatales del sector energético. En 1987 se creó Repsol y CAMSA pasó a ser una de sus sociedades filiales. Las exigencias antimonopolio impuestas por la Unión Europea hicieron que en 1993 finalizara el monopolio estatal sobre el petróleo. La red comercial de CAMSA fue disuelta y se distribuyeron sus activos entre las diversas petroleras que en aquel momento operaban en el mercado español. En aquella CAMSA de los años 60 trabajaba como perito el tío de Baltasar Garzón. Y allí se fue a trabajar su padre, a una gasolinera de CAMSA en Jerez. La familia se quedó al principio en el pueblo y Baltasar Garzón subía todos los días 5 kilómetros a regar y a cuidar las hortalizas hasta que se pudieran recolectar. Mi padre sale en el año 64. Se va pues ya con 50 y tantos años y es cuando se va a un futuro desconocido para él. Sale de su arraigo de nacimiento, que es el campo, que es Torres, y mi madre no le sigue porque estamos en medio de curso cuando se va a Jerez, y está un año en Jerez, después pide traslado, se viene a Linares y ahí arrampla ya toda la familia, menos mi hermana mayor y yo, que estábamos en el curso de la escuela todavía, y nos quedamos hasta final de curso, ella con mis abuelos maternos, yo con mis abuelos paternos, y claro, para mí ese año fue maravilloso porque estaba solo campando libre absolutamente por el pueblo, pero bueno, la verdad es que a mí me dieron mucha libertad cuando la libertad podías tomarla, es decir, en los veranos cuando no tenías escuela, y mucha severidad y responsabilidad cuando había que estar en la escuela y en el seminario y demás. Con 9 años se trasladó Baltasar Garzón con toda su familia de Torres, su pueblo, a Linares. Aunque era mucho más grande, no supuso un gran cambio en su forma de vida. Expandido mucho en aquella época, era un barrio nuevo. Es decir, terminaba mi calle, era la única calle, por detrás tenía campo y a la izquierda, por delante tenía descampado, que lo utilizábamos para jugar al fútbol, un campo así inclinado, y por la izquierda tenía una granja, es decir, tenías una sensación en ese barrio que era de las afueras, era un barrio nuevo, de estar realmente en el campo. Las fincas que mi padre y mi madre tenían seguían produciendo y había que ir a recoger la aceituna. En las vacaciones se iba a recoger la aceituna, en el invierno, a sembrar las plantas, ya menos, lógicamente, a recoger el grano, que también ya menos, las cerezas, en fin, todo lo que era de sobra en la transición, hasta que ya eso fue imposible y solamente quedaron los olivos y quedaron algunos árboles que cuidar. Y allí éramos felices porque vivíamos en absoluta libertad, veíamos todas las labores del campo, cuando era recoger, segar y trillar, estábamos por medio, trillábamos, dormíamos a la intemperie, íbamos con las bestias, con el burro a comprar la leche a 2 kilómetros más arriba, hacíamos barbaridades corriendo por los campos, por los riscos, es decir, era una vida al aire libre de forma permanente. Por el principio, Baltasar Garzón, Cadena SER. Baltasar, ven aquí.
Sí, papá. Estamos tu padre y yo muy disgustados. ¿Qué pasa? Ha venido el padre Aurelio a contarnos que le has mentido para poder hacer la comunión. Le dijiste que ya tenía 7 años. Y me has mentido a mí. Me dijiste que ibas a hacer la comunión porque te lo había dicho el padre Aurelio. Pero mamá, no fue así. ¿Y entonces cómo fue, si puede saberse? Ha sido una confusión. ¿Y cómo lo explicas? ¿Dónde está la confusión? Él no se enteró bien, creo. Bueno, basta ya de excusas. Le has mentido y nos has metido en un lío. Ha venido esta mañana diciendo que no podías hacer la comunión. ¿Y ya tienes el traje de marinero y todo? Tu madre ha tenido que pedirle por favor que hicieras la comunión a pesar de tus mentiras. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho que vale. Le ha dado pena. Pero tú ves la que has montado. Las mentiras no traen nada bueno, hijo, te lo digo siempre. Lo siento, papá. Vale, pero esto no se queda así. Esta tarde te vienes conmigo a trabajar a la huerta. Hoy y mañana. A ver si escarmientas un poco. Y la verdad es que hice con 6 años la comunión. Engañé un poco al cura porque dije, era con 7 años entonces, yo dije que ya tenía 7 años. Y entonces, cuando fui a casa me dice mi madre, ¿pero cómo vas a hacer la comunión si tienes 6 años? No, es que me ha dicho el cura que la puedo hacer y tal, esto. Entonces me compraron el traje, un traje de marinero, preciosísimo, como todos los vestían a todos en aquella época, de marineros o de generales o tal. A mí me quisieron comprar uno de almirante y yo dije que no, que yo quería de marinero de base. Y bueno, me gané la reprimenda correspondiente porque, claro, llegó un momento en que dijo el cura que yo no podía hacer la comunión con 6 años, pero claro, mi madre ya le dijo, le hemos comprado el traje, le hemos comprado... En fin, ya habían hecho la inversión los pobres y me dijo, bueno, pues venga, que haga la comunión. Baltasar Garzón tenía claro que quería estudiar secundaria en el Seminario Diocesano de Jaén. Su familia era católica y creían que el niño era demasiado travieso para ser sacerdote. Pero Baltasar era muy tozudo y consiguió ir al seminario, desde los 11 a los 17 años. Se me metió en la cabeza a mí que yo me quería ir al seminario. Y recuerdo una conversación de mis padres en su habitación que yo la oía. Teníamos la mala costumbre, sobre todo en fiestas, cuando venían fiestas o reyes, de ponernos a escuchar a ver lo que decían los padres, ¿no? Pues mi padre decía, este chiquillo es la cabezonería que se le ha metido. Y mi madre decía, déjalo. Al final dice mi padre, bueno, vale, dice, pero como es, con lo malo que es, cuando estén allí 3 meses es que lo echan. Dice, bueno, pues entonces que se dé cuenta. Claro, yo lo oí, digo, pues te vas a enterar. Entonces, 3 meses, no, 6 años. Yo era la salida en aquella época para quienes, bueno, queríamos estudiar y no había unas posibilidades de pagar un colegio interno y demás. Baltasar Garzón quería ser misionero y trabajar por la justicia social para ayudar a otras personas, pero después de un tiempo se dio cuenta de que no podría con las limitaciones de la vida sacerdotal y decidió hacer la carrera de Derecho. Es verdad que después de 4 años yo me quise ir y el rector del seminario, que en aquel momento ya falleció, se llamaba don Victoriano Renedo Hinojal de Valladolid, me quería muchísimo y entonces llamó a mis padres y dice, mire, Baltasar no va a ser sacerdote. Baltasar no quiere ser, dice, tiene unos valores, mi madre lo cuenta muy bien, dice, tiene unos valores solidarios y demás, dice, y creo que si tuviera que irse y pudiera, al tirón se iría por ahí a las selvas o algo de esto de misionero, dice, pero no va a ser. Lo que ocurre es que no se puede ir ahora y dejar los estudios, de modo que tiene que seguir, que termine, y una vez que termine sus 6 años, que decida, ¿no? Ese fue un sabio consejo y otro que yo jugaba bien a fútbol, jugaba muy bien de portero, siempre he jugado de portero y
con 14 años ya en el seminario fuimos campeones infantiles provinciales, luego regionales y nos quedamos segundos en el sector nacional. Y me quiso fichar el Elche, el Atlético de Madrid y el Real Jaén. Entonces, pero seriamente, ¿no? Y entonces el rector del seminario habló con mis padres y dijo que termine los estudios y una vez que termine, que tome decisiones. Baltasar Garzón considera a la niñez como un espacio al que volver siempre de una forma u otra y reivindica a ese niño que jugaba travieso por los riscos de su pueblo. Bueno, pues quedan muchas cosas. Quedan las inquietudes, creo que la limpieza, el jugar limpio, ¿no? Siempre fui de frente. Quizás eso es un problema, ¿no? A veces tienes que dar algunas vueltas porque si no te llevas muchos golpes. Pero siempre he ido de frente. No renuncio ni escondo mi niñez como otras veces hacen. No renuncio ni escondo mis orígenes humildes de gente trabajadora, del campo. Me queda el amor por la tierra, las raíces. Soy muy familiar, soy muy de tribu. Somos una auténtica tribu. Los Garzones y los Reales vamos todas a una. Mucho vínculo. Y cada vez que puedo tengo ese vínculo con la niñez porque creo que nunca se debe de perder. De alguna manera todos somos como los árboles. Cuando crecen se pueden hacer nudos en el tronco, pero la raíz siempre está ahí y si la raíz se seca te mueres. Por el principio, Baltasar Garzón. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra y Julio Hernández. Interpretación, Eli Zapata, Iván Villanueva y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Valero Abanades. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.